Queridas reporteras, creo que lo primero que debo decirles después de haber realizado este ejercicio piadoso del Vía Crucis es esta gran experiencia espiritual que el meditar en la realidad de este misterio, es decir, misterio porque está de por medio la presencia del Hijo de Dios, no por otra cosa. De otra manera sería solo una nota periodística, ¿verdad? Como son tantas las que ustedes constantemente recogen, sobre todo cuando hay muertitos, cuando hay gente sacrificada por los del crimen organizado, por los narcos y todo esto, que son las noticias de cada día, el día de hoy. Una nota periodística. Pero meditar en algo que sucedió hace ya casi 1000 años, 2000 años, perdón, porque todavía no llegamos al 2033, ¿verdad? Pues es ciertamente reconsiderar un misterio. ¿Cómo es posible que pueda morir Dios si Dios nunca muere? Hasta lo dice nuestra tradición popular en ese hermoso, yo diría casi himno nacional de los oaxaqueños, ¿verdad? Dios nunca muere. Pues solamente cuando su amor lo lleva tan cercano a nosotros por la encarnación de su Hijo, que hace esa entrega generosa de su vida por amor a la humanidad, para expiar nuestros pecados, porque son nuestros pecados los que nos alejan definitivamente de Dios, que es santo. Es el único verdaderamente santo y consiguientemente intercediendo por nosotros, pues nos obtiene la misericordia del Padre, nos purifica de nuestros pecados y nos da algo, mucho más todavía, nos hace partícipes de la vida divina, que es vida eterna, que es vida inmortal. Pues todo esto está en el fondo de esta práctica piadosa, de esta experiencia del Vía Crucis, que año con año, sobre todo en tiempo de Cuaresma y en Semana Santa, la Iglesia, diríamos, celebra con perseverancia, y que en el fondo es el misterio que celebramos en cada Eucaristía, pero de manera diversa, ¿verdad? En cada Eucaristía celebramos la pasión y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y el mensaje cuál es? Siempre me dicen los de los medios, ¿verdad? Pues que no sigamos pecando, ¿verdad? Eso es obvio. Si nuestros pecados tuvieron por consecuencia la pasión y la muerte de Jesús, la reacción inmediata cuando tomamos conciencia de esto es que no debemos seguir pecando. Por eso hay que seguir insistiendo, sobre todo a estos que nos están llenando de violencia y de muerte, ¿verdad? Conviértanse al Señor, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, como decían ya los profetas a los malvados de su tiempo y que son los de toda la historia, ¿verdad? Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Pues saludo a todo su auditorio, a quienes van a leer su nota, a quienes van a escuchar su reportaje, para invitarlos a eso, a no perder la confianza en Dios, a tener la certeza de que Cristo con su muerte venció al pecado y con su resurrección venció la muerte. Dos flagelos que siempre están
oprimiendo la existencia y la vida de la humanidad, de nuestra existencia. Felicidades a todos por habernos acompañado. Señor obispo, una pregunta. Diga. Usted hablaba en su homilía hace unos momentos de la esperanza, ¿no?, que trae la resurrección de Cristo. Así es. Y hablaba, ahorita invitaba, digamos, a la gente que dedican el tiempo a convertirse en el Señor. Usted, la Iglesia Católica está intentando mediante esta celebración de la Pasión de Cristo en este año hacer una analogía de lo que está pasando en nuestro país en cuanto a la violencia, de que todavía hay esperanza, digamos. Así es, sí. Mira, nosotros podemos estar seguros desde las páginas del Evangelio, desde las palabras de Jesús, desde el misterio de su pasión, muerte y resurrección, de que este mundo tiene esperanzas, porque está de por medio la presencia misma del Hijo de Dios, que vino a este mundo para eso vino. Su humanidad gloriosa ya está con el Padre, está con Dios, y el destino de la humanidad es esa, volver a Dios. Y todo aquel que se apega, se aferra a Jesucristo, creyendo en Él y tratando de imitar su vida, tiene esa esperanza cierta de alcanzar la misericordia de Dios y la vida eterna. Por eso la Iglesia anuncia constantemente la buena noticia. Esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es. Entonces el mensaje para los creyentes católicos es ese, que a pesar de todo lo que está pasando, perseverancia, no perder la esperanza, seguir adelante por encima del sufrimiento y de cualquier situación que nos toque vivir. Como Jesús, que siguió adelante hasta la muerte en cruz. ¿Cómo muere Jesús? Invocando al Padre. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, ¿no? Y el Padre le respondió, sí que le respondió, con la resurrección. Ahí está precisamente. Aunque este mundo no nos responda, Dios nos va a responder. ¿Sigue en pie la idea de al rato en la marcha de silencio? Sí. Hacerla como una especie de petición. De anuncio, sí, eso va a ser este año la marcha del silencio. Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna, una vida digna de vivirse. Porque hay amor, hay fraternidad, hay justicia, hay todo eso que deseamos, ¿verdad? Pero eso requiere un compromiso. Va a tener un doble sentido, el sentido espiritual y el sentido, digamos, claro, de una manera... un sentido histórico concreto, dada la situación que vivimos. Y un sentido, diríamos, de espiritual, como dices tú, ¿verdad? Porque es en Cristo que la humanidad adquiere esa reconciliación y esa paz, ante todo con Dios. O sea que ya también hay un compromiso de la Iglesia en cuanto a lo que está pasando en el país. Ciertamente. Mira esta carta de donde sacamos este título, ya tiene más de un año que se hizo pública. Cuando empezó la cuaresma del 2009 se entregó esa carta. Y es una carta que hemos tratado de entregar también al presidente de la República, a los jefes de los estados, porque la Iglesia está comprometida con la búsqueda de la paz, de la justicia, de la reconciliación. ¿Esta marcha podría tomarse también como una protesta contra la violencia? Sí, desde luego, es así, pero la Iglesia va más allá de las protestas. La Iglesia propone, y es el sentido positivo, un retorno a Cristo, un acogernos a Cristo, a su doctrina, a su enseñanza, que es de amor, no es de violencia. Cuando los apóstoles a veces decían, ¿quieres que hagamos así o asá? En la pasión, ¿qué le dijo a Pedro? Que le cortó con su espada, le cortó una oreja a un criado. El que a hierro mata, a hierro muere. Guarda tu espada, ¿verdad? No es por el camino de la violencia que podemos nosotros reconquistar la paz. La violencia trae más odio y trae más violencia. Señor obispo, la Iglesia en otras partes del país se pronunció con un llamado enérgico
a las personas del crimen organizado. Sí, sí. ¿La iglesia en Veracruz lo haría también? Este llamado enérgico. Sí, miren, es un llamado que se viene haciendo en todas las diócesis, en todas las iglesias, porque ningún rincón de la República está exento de correr esos riesgos, o los ha corrido ya, o ha empezado, o empezó y ya disminuyó. Cualquier situación, diríamos, es posible en todo el territorio. Como vemos que ya esto es un flagelo para la humanidad, ¿verdad? Los estados de América y de Europa dicen lo mismo. Este asunto de la violencia, del terrorismo, de la delincuencia, de la drogadicción, es ya global también. Es decir, que la iglesia en Veracruz se suma a ese... Claro que se suma, claro que se suma, sí, así es. Señor obispo, ya una última pregunta. Usted habló ahorita de la enseñanza de Jesús que decía que de hierro mata, a hierro muere. Así es. ¿Aplicaría esta enseñanza, por ejemplo, a que el gobierno está combatiendo con violencia la violencia? ¿Se podría... Mira, la violencia que ejerce el Estado es una violencia reactiva, es una reacción a la violencia. Y es que no puedes ir tú como corderito ante aquellos que traen todas esas armas, ¿verdad? Y siembran muerte y destrucción. Ante ellos tienes que afrontarlos con la fuerza del Estado, ¿verdad? Que es una acción disuasiva de alguna manera, ¿verdad? Pero lógicamente la sociedad debe reaccionar a la manera de cómo Jesús invita a los discípulos a reaccionar. A partir de una cultura de paz, de reconciliación, de perdón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el violento reconsidere lo que hace y cambie de actitud. Esa es la cosa. ¿A qué hora va a ser la marcha del... Bueno, esa es a las 7 de la tarde, ya cuando empieza a caer el sol. Gracias, señor. Gracias. Gracias.